Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a este sexto capítulo de la serie Tech Experts for You, donde abordaremos las áreas, más bien cómo la tecnología ha ayudado a diferentes áreas que han sido o más golpeadas o más favorecidas durante esta contingencia sanitaria por COVID. Están con nosotros un developer, la verdad, por sus proyectos que son, más bien destaca por sus proyectos que son altamente, complejamente tecnológicos e innovadoramente creativos. Él tiene más de 12 años de experiencia como software developer y más recientemente, por favor, como arquitecto de software para Cloro Technologies en diferentes proyectos. Por mencionar algunos de los que destacan en su larga trayectoria, está, por ejemplo, Aldea Digital o Espectáculo Nocturno de Chichen Itza y otras empresas como desarrollos especializados para, no sé, Cloro, ONU, Pemex, en fin, ¿no? Y desarrollos propios. Entonces, les damos un saludo a la comunidad Mejintech, MX Intech, a todos los miembros destacados de las áreas educativas como las preparatorias que nos están acompañando y en fin, un saludo a todos. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar hoy aquí con ustedes para compartirles un poco de mi experiencia, particularmente en esta nueva área de la tecnología nueva, entre comillas, pero que tiene ha tenido mucho auge últimamente, particularmente en esta época de COVID, en la que la distancia pues nos ha llegado, entonces muchas cosas que se pueden manejar de forma remota, etcétera, nos ha estado favoreciendo y pues más que nada, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acompañarnos. Durante esta plática él nos va a compartir una presentación, la verdad, muy nutrida sobre diferentes detalles técnicos para los que quieren iniciarse en este desarrollo y también para aquellos que están interesados en invertir o en conocer más sobre la tecnología. Pues ya, saludos a todos los maestros, a los fans de la Biblioteca Benjamin Franklin y eh, adelante, por favor. Ok, permítanme un segundo. Recuerden poner sus preguntas en los comentarios y al final de la propuesta, pues las estaremos mencionando. Ok, adelante, ya estamos. Bueno, les platico, vamos a hablar acerca de la denominada realidad extendida. Ahorita explicamos a grandes rasgos qué es, y para qué se ocupa, pero principalmente su uso dentro de la industria, del entretenimiento y de la educación, porque actualmente esta realidad extendida no solo es entretenimiento, como muchos han de pensar o han de creer, entonces tiene ahorita unos usos mucho más extensos. Pero, permítanme. Primero les platico un poco sobre mí. Como bien mencionaba Rubí, yo soy director de tecnología en la empresa de Cloro Technologies. Soy cofundador de una iniciativa que se llama Creator Steam, en la cual llevamos herramientas de profesionales a chicos para que para reducir esa brecha profesional que ocurre mucho en la en el periodo de enseñanza, ¿no? Y actualmente recién fundamos un estudio de videojuegos que se llama The Big Key, que estamos trabajando en nuestro primer videojuego. Ya pronto tendremos noticias. Y pues yo soy básicamente programador, diseñador de videojuegos y pues mucho me gusta jugar como afición. Les comento un poco de lo que nos dedicamos en Cloud Technologies, que es ahora por quien vengo. Eh, Cloud es una empresa que se dedica al desarrollo de software. Nuestra principal característica, bueno, de la que tenemos aquí en México, es que nos gusta implementar mucho la tecnología emergente para solucionar problemas en cualquier área, ocupando estos tres parámetros, que es XR, del que vamos a hablar ahorita, que es la realidad extendida, Machine Learning, que es cosas de inteligencia artificial, y Internet de las cosas. Eh, Nosotros manejamos una filosofía muy dada al acompañamiento del cliente, es decir, desde que bien te acercas a nosotros con alguna problemática o alguna idea que quieres desarrollar, nosotros nos involucramos contigo para desde la planeación, el desarrollo, todo, es decir,
para hacer una solución integral y multidisciplinaria. No, no solamente somos desarrolladores, tenemos gente que se dedica al user experience, al diseño, a la parte de negocios, etcétera, ¿no? Y estos son algunos de los que han sido nuestros clientes. Ok, bueno, ya entrando un poco en materia, vamos a hablar brevemente de qué es la realidad extendida. Eh, la realidad extendida, por siglas en inglés, se conoce como XR, donde XR son todos los entornos que son reales virtuales, que son generados por sistemas de cómputo y wearables. Wearables quiere decir a dispositivos que te puedes poner, ya sea en tu ropa, o usar en tus manos, o en este caso muchos se utilizan como gafas. X se refiere a una variable que quiere decir que cambia dependiendo del tipo de realidad que estés viendo. Algunas de las que vamos a conocer ahorita, es, por ejemplo, la realidad virtual, que es junto con realidad aumentada, la realidad virtual es de la que más conocimiento se tiene o más, sí, más conciencia se tiene de lo que hay. Es decir, es en la que tienes tus gafas. Es un entorno totalmente cerrado, es decir, te aíslas de la realidad y está totalmente generada por computadora. Esto incluye, por ejemplo, videos 360, mundos completamente generados por computadora, donde actualmente es una experiencia tanto visual como auditiva, ¿no? Este, y hasta hace poco, bueno, sensorial, puedes sentir a través de tus manos, de tus dedos, etcétera. La realidad aumentada creo que es la más extendida, o bueno, la que más se conoce o la que más se usa, puesto que se ocupa mucho, por ejemplo, quien no ha jugado Pokémon Go, que es la más usual, o inclusive en sus conferencias en Zoom cuando se ponen el fondo como el que yo tenía hace un rato, o los sombreritos, o lo que quieran en Zoom, o en Facebook también, que frecuentemente se ponen máscaras, etcétera. Bueno, esa es una realidad aumentada. Es decir, pone una parte generada por computadora, sobre la realidad misma. Este, Normalmente esa se ocupa mucho en celulares, en computadoras, etcétera. La otra es la realidad mixta, que es la unión dentro de la realidad virtual como de la realidad aumentada. Estas suelen usarse gafas, lentes igual, pero acá la idea es que la realidad virtual o la realidad generada por cómputo tapa a la realidad, o así que la realidad, pero no la sustituye totalmente. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, no sé, un celular y lo ves con estas gafas y si está programado para identificar dicho celular, puedes cubrirlo con otra capa de algo generado para obtener otras capas de información, etcétera. Esta actualmente es muy usada en entornos industriales para el control de calidad, etcétera. O inclusive creo que el proyecto más famoso que empezó fue el famoso Google Glasses, ya no existe hoy en día, pero actualmente quienes más lo usan es Microsoft con sus HoloLens y unos que se llaman Magic Leap, que son los que más se usan. Ok, platiquemos un poco la historia de la realidad virtual. El primer concepto o la primera vez que hubo una idea de la realidad virtual fue en Estados Unidos en 1935 en un texto llamado Las gafas This meeting is being recorded. de Pygmalion. Algo parecido de la junta que se graba. De las gafas de Pygmalion de Stanley G. Weinbaum. El apellido es alemán, pero el escritor es norteamericano. En 1935, él describe unos lentes que hacían una realidad virtual con grabaciones holográficas que eran experiencias ficticias que incluían olor y tacto, ¿no? La siguiente es cuando realmente se usó el primer hardware, o sea, que ya pasó del concepto a realmente hacerse, fue en 1968 en Harvard, en un proyecto llamado La Espada de Damocles, que como tal ya fue el primer concepto que hoy tenemos, que es decir, era un dispositivo que te ponía las pantallas en la cabeza, por eso es el nombre de Head Mounted Display, y ya realizaba un seguimiento de la cabeza, es decir, tenía una imagen que podías voltear en 360 grados y la imagen se iba moviendo conforme al seguimiento que hacías de tu cabeza, ¿no? Eso fue hace mucho, en el 68. Pero realmente hoy en día la realidad virtual creo que el que ha logrado más ha sido Oculus. Me refiero a que ha logrado llevarlo más hacia la masificación.
A diferencia de Google. Por ejemplo, Google con su Cardboard sí se logró mucho, sin embargo no es tan inmersivo como lo puede ser un Oculus o un HTC Vive. En este otro caso, el HTC Vive es muy costoso a comparación de Oculus. Entonces, pues quienes realmente han logrado el equilibrio entre costo y lograr una buena experiencia, fue Oculus, que en 2012 inició con su Kickstarter, que quería juntar $250,000, pero al final terminó juntando 2.4 millones de dólares, o sea, una muy buena cantidad. Hoy en día Oculus pertenece a Facebook, pero bueno, es realmente yo creo que la empresa que tiene más alcance en cuanto a realidad virtual, al equilibrio, como les comentaba. Entonces, pues vamos a hablar un poco de las aplicaciones o de cómo se aplican en los distintos ámbitos. Tenemos primero en la industria. Como bien lo menciona, actualmente el XR no es solo entretenimiento. Voy a mostrar algunos ejemplos que hemos desarrollado tanto en Cloro como en otros lados, ¿no? En otros proyectos que ha habido y y cómo funcionan y qué beneficios les ha traído a las empresas. En la industria, el uso del XR se puede sintetizar en estos procesos de producción, que es al momento de crear, al momento de construir un producto y al momento de monetizarlo. Ahorita vamos a ver cada uno. En el momento de crear es cuando se diseñan nuevos productos. Tenemos, por ejemplo, el caso de PCCar o Kenworth, que es una empresa norteamericana que hace camiones de carga, grandes camiones de carga. Anteriormente sus procesos de diseño para nuevos camiones, etcétera, era bajo un esqueleto, se ponían a trabajar sobre arcilla. Ahí empezaban a hacer las partes que querían ir agregando o modificando de acuerdo a las necesidades. Entonces eso les tomaba en promedio 10 meses un desarrollo de un nuevo camión. Entonces optaron por usar realidad mixta con HoloLens. Entonces la gente de diseño veía una capa de realidad virtual sobre el esqueleto del tráiler y con distintas herramientas programadas empezaban a modelar el tráiler, perdón. Y al mismo tiempo que lo estaban haciendo, había otras personas en otra parte del mundo que también hacían lo mismo, o simplemente lo ven desde una pantalla de computadora, haciendo eso que reduciendo muchos pasos en el proceso de desarrollo, porque antes era de arcilla a pasarlo a digital, y posteriormente, pues tratar de corregir algunos defectos, etcétera, y volver al diseño, volver a hacerlo en arcilla, y así. Entonces, ese era el proceso. Actualmente, pues ya lo redujeron hasta 3 meses. Tardan 3 meses en hacer un desarrollo con la realidad mixta. Porque al mismo tiempo que lo están haciendo, la gente de los managers, los operadores, etcétera, pueden ir corrigiendo, viendo las cosas del viento, que también son importantes para ellos, etcétera. Entonces, pues ahí hay un ahorro económico bastante importante. En el siguiente paso es en la fabricación, en la construcción. Volkswagen, este es un ejemplo, ha sido de los pioneros en esto de las realidades extendidas. Actualmente hizo un sistema en el cual hizo una réplica exacta de todas sus fábricas en el mundo. Es decir, tanto la que está aquí en México, las que tienen en África, en Europa, etcétera, con la finalidad de que pueda juntar especialistas de distintas áreas a nivel mundial para que revisen todo el proceso de fabricación y lo realicen, con la finalidad de encontrar mejoras en todo su proceso. Parece me olvidó poner el dato, pero comentan que lograron reducir en un 10% el tiempo de fabricación de un vehículo, es decir, mejorando el proceso, la ubicación de las cosas, etcétera, ¿no? De la herramienta, la programación de las máquinas, etcétera, y todo gracias a ese conjunto que pudieron hacer que de otras circunstancias sería muy costoso por traer a tanta gente, etcétera. Eh, Vamos a la parte de monetización. En esta parte, tengo aquí como por ejemplo, es una constructora, se llama Shop Architects, que es una constructora situada en Nueva York, la cual, hagan de cuenta que ellos usaron realidad aumentada
llega un cliente con un terreno, por así decirlo, y le dice, ¿sabes qué? Tengo un proyecto y quiero construir un edificio de 20 pisos y tengo tantos millones de dólares para hacerlo. Entonces decía, perfecto. Pues mandaban a un especialista con su realidad aumentada, con un diseño previo. Entonces el especialista en el sitio le podía mostrar al cliente cómo quedaría su edificio, ¿no? Entonces el cliente podría proponer cambios y mejoras o acorde a sus necesidades ahí mismo en ese tiempo mientras estaba ocurriendo esa reunión, por así decirlo, y a la vez comunicarse con los diseñadores para que lo hicieran. Esto que llevó Esto a la empresa Shop le redujo en un 40% el tiempo de diseño de sus edificios y aumentó su efectividad de cierre en un 70% de cierre de tratos. ¿Por qué? Pues porque al final pues básicamente ya estás convenciendo al cliente de cómo va a verse su proyecto, ¿no? Pues esa es una excelente idea. Entonces, en todos los pasos puede haber realidad extendida, lo cual ahorra costos, ahorra tiempos, etcétera. Esto es un pequeño en cuanto a la industria. Este, en el siguiente área en la que se ocupa mucho es en la educación. Aquí en la educación volvemos un poco a la industria, porque en la educación se ocupa mucho para las capacitaciones de personal. Hay el caso, por ejemplo, de Bombardier. Bombardier es una empresa que hace aviones y a través de realidad aumentada enseña a sus trabajadores a hacer los procesos de mantenimiento y ha reducido en un 70% los errores humanos a la hora de hacer un mantenimiento preventivo a los aviones. En la otra área que se ocupa, ahorita vamos a ver una por una. En la otra área que se ocupa es en la escuela y como para impacto social. Recuerden que pueden hacer sus preguntas sobre esto. Ahorita las vemos. Bueno, por ejemplo, en el área de educación se ocupa, en medicina la están ocupando mucho para entrenamiento a médicos, médicos y paramédicos, para simulación de urgencias y cirugías. Si bien muchas escuelas utilizan los famosos maniquís, etcétera, para simular cirugías o algunos otros métodos, las ventajas que tienen estas capacitaciones en realidad virtual, son menos costosas porque no gastas prácticamente el material médico para realizar la cirugía. Y lo otro es que puedes simular ambientes de alto peligro o de alta tensión, lo cual también es algo pues bastante ventajoso porque no es lo mismo operar bajo un ambiente controlado que bajo una presión, ¿no? Por ejemplo, en una urgencia, etcétera. Entonces, realmente ahí es donde han obtenido mucho beneficio. Principalmente en muchas universidades de Norteamérica lo están aplicando. La otra parte en la industria es, por ejemplo, para mantenimiento preventivo, lo que les comentaba el caso de Bombardier. Este es un desarrollo hecho por nosotros, por Cloro, para justo los motores, es para hacer todo tipo de mantenimientos, es decir, se hacen las secuencias de mantenimiento, etcétera. Está el otro caso que es el de Purina. El de Purina hizo su capacitación para sus personas de venta y su personal en cuanto a normas de seguridad, lo cual le ha ahorrado $100,000 anuales por persona en capacitación de ventas, lo cual es un dineral. Entonces, se pueden a pensarlo cuántas personas tienen en el área de ventas. Entonces, no solo se aplica en la industria, sino también en el manejo de personas, etcétera. Y ha incrementado mucho el respeto a sus normas de seguridad dentro de la fábrica. El otro caso es el de la realidad mixta de Renault, que también redujo un 70% de errores humanos al revisar el control de calidad de sus motores para camiones de Renault. Es decir, una persona cuando sale un motor tiene varios puntos que revisar en control de calidad. Entonces con los lentes estos de realidad mixta puede revisar así que en tiempo real si algo se ve mal, cómo debería verse y si no, qué posibles fallas puede tener, etcétera. En la educación tradicional, como se conoce en la escuela, etcétera,
se apela mucho o bueno, se usa mucho para la retención audiovisual que tienen muchas personas. Tenemos ese tipo de retención más audiovisual que abstracta. Entonces se ocupa mucho en historia. Hay un proyecto de Google que se llama el Google Expedition, que lamentablemente cierra el 30 de junio porque no se ha podido mantener. Eso es algo que tiene Google. Eh, pero bueno, para realizar viajes, etcétera, los cuales te ayudan bastante. También hay otro proyecto que no incluí por aquí, que vi hace poco, que es de manejar física, o sea, para aprender bien las fórmulas de física, etcétera, simulando situaciones, ¿no? Por ejemplo, la típica pelotita, etcétera. Entonces realmente ahí puedes ver una fórmula aplicada, cambiar sus variables, etcétera, y ver cómo afecta en el mundo real ese cambio, ¿no? Entonces eso, insisto, para la gente que es muy audiovisual les puede funcionar. Y el último, el más reciente proyecto que tenemos en Cloro es el impacto social en el que ha tenido esto, porque nosotros comenzamos, una idea fue que la ONU, bueno, la ONU-DC está trabajando en un diplomado para prevención del feminicidio. Entonces, nos encargaron de que querían implementar algo de realidad virtual, etcétera. Entonces estuvimos platicando con ellos, etcétera. Entonces llegamos a la conclusión de hacer una experiencia 360 que incluía video. Al principio se pensaba únicamente así como como una evaluación, ¿no? Es decir, una serie de preguntas en las cuales contestaba sí o no, o era tomar el celular o no, o sea, varias cosillas. Pero poco a poco fue creciendo debido al impacto que tuvo tanto de la experiencia que realmente causa la empatía, etcétera, que se pensó que aparte de servir como evaluación, puede servir como tal para una concientización de la población, ¿no? Tanto de lo que es la labor de los policías, el denominado primer respondiente, que es el policía que anda en patrulla, como cómo se debe actuar, ¿no? En los procesos de denuncia, etcétera, ¿no? Pues para hacer más fácil. Actualmente, como se ve aquí en este tweet de la directora general de la ONU-DC, es pues que lo quieren implementar pues para ver, para varios lugares. Este es un desarrollo hecho 100% en México, corre sobre Oculus. Todo se hizo aquí, lo hicimos nosotros aquí en México. Y pues nada, es bastante padre. Y, y un segundo, se apagó mi micrófono, lo siento. Ya, lo siguiente es en el área de entretenimiento. El área de entretenimiento creo que es la más conocida. Entonces, igual y ahí no auno tanto porque es peculiarmente conocida. Solamente les comento mucho de los que ha habido innovaciones, ¿no? En esta área. Tenemos ahorita, por ejemplo, que es el puntero de la realidad virtual. Es un juego llamado Half-Life Alyx, que es de los desarrolladores estos de Valve, que son los dueños de la tienda Steam. Ellos hicieron una realidad virtual que hoy en día creo que es la más envolvente en cuanto a renderizado, es decir, a creado por personas. Bueno, que ha creado en computadora 100%, no video. En la cual ellos hicieron un gran estudio acerca que de hecho muchas de las técnicas que desarrollaron ellos nosotros aplicamos para lo de la ONU. Hicieron un gran estudio sobre los mareos, porque es bien común que la gente se maree en la realidad virtual. De hecho, no se recomienda que se use más de 20 minutos o 30 lo mucho. Unos cascos de realidad virtual, porque sí causan ciertos mareos. Entonces ellas hicieron muchos estudios respecto a cómo debería de moverse la cámara, cómo deberían de moverse las cosas. Y una de las cosas en las que lograron innovar es el movimiento. Es decir, en lugar de simular a la gente caminando, porque eso causa mucho mareo, hicieron un apuntador en el cual te podías mover a ciertos puntos, entonces ya como que te transportaba. Pero a la vez cuando había cambios bruscos de movimiento de cabeza, lo que hacía era reducir tu campo visual. Ese se llama efecto tunneling. Eso ayuda a que no te cause muchos mareos. El otro, en el caso de la realidad aumentada, creo que de los más conocidos es Pokémon Go. Creo que
todos hemos jugado Pokémon Go. De hecho, pues cuando salió fue una gran novedad porque quienes somos fans de Pokémon desde primera generación, pues era así como sueño hecho realidad. La verdad es que en un principio sí tomó por sorpresa a los mismos desarrolladores, todo está hecho en Unity, de que lo sacaron muy a prisa y hubo mejoras que se fueron agregando, entonces pues, pero pues bueno, hoy en día si regresan, porque ya muchos no siguen jugando, hoy en día si regresan es bastante interesante, ya tiene muchas mejoras. El otro es Beat Saber. Este seguramente han visto mucho en internet. Si alguna vez les tocó jugar Guitar Hero, este es un juego musical en el cual al ritmo de la música tienes un par de sables de luz, simulando un poco Star Wars. Tienes que romper cubos en la dirección que te van indicando, ¿no? Entonces lleva su ritmo. Un juego bastante simple, por así decirlo, pero la verdad es que es muy entretenido. Y por último es VR Chat. VR Chat, pues es quienes ya tenemos tiempo en esto de la tecnología, recordemos las viejas glorias de los chats. Y entonces básicamente es un mundo virtual donde todos entran y tienen su avatar y puedes platicar, puede haber muchas experiencias de minijuegos, por ejemplo, hay quienes juegan el juego de Clue, o sea, de encontrar al asesino con las pistas, una especie de Among Us para los más jóvenes, este, o que juegan el juego de los discos de Tron, no sé si lo recuerdan, que era aventar el disco, evitar que te pegue el disco del otro, y etcétera, discos de luz. Y pues la otra parte que les quería comentar es que se utiliza para el desarrollo de XR. Principalmente se están utilizando motores de videojuego porque si se dan cuenta, tiene mucho parecido con los videojuegos, un poco más que con cualquier otro desarrollo. Tiene mucho parecido a él. Principalmente se utilizan dos motores de videojuego, que es Unity y Unreal Engine. Ambos tienen sus ventajas y sus ventajas. Particularmente en Cloro usamos mucho Unity porque eh, es una comunidad muy grande. Si ustedes quieren empezar, es como el más accesible, por así decirlo. Tiene una calidad visual bastante decente. Mucho lo critican, pero no porque, o sea, hay que saberlo operar a perfección para lograr explotarlo. Eh, pero como les comentaba, tiene una comunidad bastante grande, lo cual es, si ustedes quieren empezar, es ventajoso porque hay mucha información, muchos tutoriales, etcétera. El siguiente es Unreal Engine. Unreal Engine es su principal uso es videojuegos. Se ocupa como lenguaje principal C++. Tiene una calidad visual muy buena, la verdad. Y actualmente está desarrollando o metiéndole mucha potencia a su área de realidad virtual, principalmente para la arquitectura. Entonces, también es un buen comienzo, es bastante accesible. Me refiero a cuanto a costos. En ninguno de los dos te cuesta nada empezar a aprender, empezar a sacar tus proyectos, etcétera. Te empieza a costar al momento en que tú comercialices con los desarrollos, ¿no? Cada uno tiene sus precios, pero mientras aprendes no tienen ningún costo. Para el modelado 3D se utilizan también principalmente dos, que es Blender. Blender es un software que realmente hace casi de todo. Este, pero su principal uso es para el modelado 3D. Este es open source, no tiene ningún costo y es libre. Es decir, el código fuente está para que lo descargues, lo compiles, sino también está compilado para que nada más lo ejecutes. O el otro es bueno, y Blender actualmente está ganando muchísimo terreno en las áreas cinematográficas y de desarrollo de videojuegos, etcétera. Y el otro es Maya Autodesk. Ese es el más tradicional, es muy conocido. De hecho, si no me equivoco, por ahí, por ejemplo, Toy Story y todo eso se hicieron con este software, que es Maya. Como les comenté, es el más tradicional. Este es de paga, pero si son estudiantes, pueden tenerlo sin costo por unos meses. Solo para estudiantes de escuelas, tienen que aprobarlo. Y pues es
ahora sí que el más profesional, por así decirlo, el más reconocido en ese ámbito. Eh, y pues nada, una plática un poco corta, pero bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como les digo, soy Aldo, soy desarrollador de software, de videojuegos, y aquí están mis contactos, mis teléfonos de contacto, etcétera. Muchas gracias, Aldo. Fíjate que me gustó el público que tuvimos hoy porque es un poco diverso de diferentes áreas, entonces quiero aprovechar para mandar unos saludos especiales, por ejemplo, a Anthony Juárez, que estudia programación, o a Rubén Domínguez, que estudia la carrera de construcción. Y ahí me gustaría aprovechar la especialidad del tema para hacer preguntas concretas sobre esta área, porque si bien tocaste que se dedica el uso de esta tecnología para por ejemplo, entornos virtuales como en la construcción o en la arquitectura y que se den a conocer estos espacios, pues me gustaría hacer una pregunta muy puntual a Roberto Domínguez si en su área sabe de algunos proyectos que estén así, ¿no? Y creo que me pareció ver unos así en la diapositiva que tenías de Google Education, el proyecto que dijiste que iba a cerrar. Y también mando un saludo a Giovanna Mazabas, que ella, tengo una pregunta muy puntual para ella sobre, por ejemplo, el uso que le ve de esta tecnología en su área profesional. Vamos a empezar con las preguntas. Saludos a todos. Nos pregunta el ingeniero Islas, ¿dónde se puede obtener cursos para aplicar esta tecnología usando Unity o Vuforia? Ok, mira, cursos, por ejemplo, es muy popular usar Udemy, o sea, si ya tienes conocimiento de Unity y eso, pues tanto Unity tiene su propio acervo de cursos sin costo. Si prefieres algo en español con un poco más guiado, están en Udemy, hay muy buenos cursos, o pues básicamente en, como decía Unity, en la página de Unity. Ok, este, tengo otra pregunta de la comunidad MX Intech y nos preguntan qué lenguajes de programación se utilizan en estos softwares. Ok, mira, en el caso de Unity se ocupa principalmente C Sharp, C Sharp, que es un lenguaje de programación de alto nivel. eh, y para el caso de Unreal Engine se utiliza C++. En ambos casos ya se está implementando mucho el famoso Visual Scripting, que es un pequeño alivio. El Visual Scripting es muy conocido por conectar cajitas. Es un alivio un poco para tareas relativamente sencillas, principalmente por ejemplo la interfaz, etcétera, que son tareas que no requieren de alto performance. Sin embargo, sí es muy altamente recomendable que aprendas alguno de estos dos, ya sea C Sharp o C++. Ok, muchas gracias. Este, nos preguntan del área de contabilidad, que si crees que estas tecnologías impacten diferentes áreas, como por ejemplo el de la contabilidad o el de la administración. Claro, mira, yo estuve trabajando en un proyecto para este Banco Azteca. En este proyecto, bueno, era capacitación de personal, tanto para para la apertura de cuentas, etcétera, o sea, trato de personas y demás. En el otro área que se está ocupando mucho esto de las realidades extendidas, es en la virtualización de datos. Por ejemplo, si tú logras obtener suficientes datos a través de una simulación con realidad virtual o realidad aumentada, puedes previsualizar comportamientos económicos, etcétera, ¿no? Y obtienes bastantes datos que muchas veces las gráficas per se, o sea, son un gran apoyo para entender qué está pasando, pero con esto puedes expandirlo más allá de las gráficas, ¿no? Puedes poner reacciones, puedes poner simular escenarios, etcétera, ¿no? Entonces la virtualización de datos con esta tecnología te puede ayudar a incrementar tu eficiencia o a planificar en particular tu caso de gastos, etcétera.
Nos preguntan del área de educación. Es muy usual usar estas tecnologías en algunas escuelas con ciertos recursos, sobre todo para clases de historia o geografía. ¿Sabes de alguna otra área en las que se pueda usar? Sí, como comenté, dentro de estas escuelas, por ejemplo, en el área de matemáticas y de física, como comentaba, donde realmente, o sea, porque a veces es un poco difícil, por ejemplo, entender la física, aunque vayas al laboratorio, a veces es un poco difícil poder realmente evaluar, por ejemplo, una fórmula, si no estás viendo en tiempo real qué ocurre cuando cambias tus variables. En este caso, utilizando estas tecnologías, pues puedes realmente ver, por ejemplo, cómo se modifica una aceleración, cómo se modifica un tiro parabólico, si cambias algunas variables, etcétera. De hecho, por ahí, un amigo en uno de los desarrollos de Creator, nos presentaba un tiro parabólico, ¿no? Cómo se lo queríamos mostrar a los niños, cómo cambiando las variables podías cambiar el destino de la pelota, etcétera, ¿no? Sí. Ujú. Tenemos otra pregunta. Para ver aplicaciones de realidad extendida, ¿se necesita forzosamente visores especiales? Mira, actualmente existe la realidad virtual de Google, el famoso Cardboard, bueno, que actualmente ya se llama Daydream, y con ese puedes hacer con tu celular. Para el caso de realidad aumentada, lo mismo pasa con tu celular. De hecho, si tú ahorita entras en tu celular, si es Android, entras a tu navegador, a Chrome, y escribes, por ejemplo, dog, o sea, como perro en inglés, de las primeras opciones te aparece un perro en realidad aumentada, que puedes, por ejemplo, situar en el piso y ya, pues ahí estás jugando con tu mascota, ¿no? Esa es una realidad, aumentada bastante simple, pero pues que funciona. Eso pertenece a las realidades extendidas. Como comentaba en el caso de realidad virtual, pues existe el Daydream, que antes era Cardboard. A ver, entonces para entender, los que nos estén viendo ahorita con su celular o a través de su celular, pueden escribir en el navegador el que usen la palabra doc y podrán ver algo de realidad aumentada. Así es. Ok, qué padre. Pues chicos, los invitamos si quieren compartir sus capturas de pantalla de si logran ver este personaje virtual en su celular, quizá podamos tener sorpresas para ustedes. Nos pregunta Gerardo Martínez, ¿se puede trabajar en la industria de los videojuegos teniendo una carrera técnica? Claro que sí. En la industria de los videojuegos es de las áreas que más perfiles distintos se necesitan. Si tú tienes una carrera técnica, y te interesa la programación, pues bien, puedes empezar a aprender a programar con tu carrera técnica. No sé cuál sea tu carrera técnica en específico, pues puedes empezar a programar y poco a poco ir desarrollando habilidades. De hecho, algo que se recomienda mucho en el área de los videojuegos, para si tú buscas un empleo en el área de los videojuegos, ya sea aquí en México o en el extranjero, es haz un portafolio, empieza a hacer cosas. Por simple que te parezca, por tonto que te parezca lo que hagas, tú hazlo y grábalo en lo que sea y ponlo en tu LinkedIn, en tu página, en lo que quieras. Es decir, recuerda que no has no es por decir mal, pero no somos Nintendo, somos una sola persona. Nintendo son 60, 80, 90 personas trabajando en un juego, por eso logran lo que logran, pero con que tú logres ciertas cosas, ciertas mecánicas, o inclusive música o arte, inclusive, pues puedes empezar a encontrar trabajo en esa área, o empezarte a rodear de gente que está igual que tú y pueden empezar a hacer algún proyecto. Qué buen consejo. Me recuerda a uno de los ponentes que estaba comentando de que, pues sí, ¿no? Solamente necesitan dedicarle tiempo. Nos pregunta Christopher Fabián, ¿qué diferencia hay entre Oculus Rift y HTC Vive? Bueno, la diferencia, por ejemplo, Oculus Rift lo que tiene es que tiene un poco menos de sensores para detectar el entorno y la pantalla es un poco menos de menor calidad. HTC Vive tiene mayor cantidad de sensores, tiene inclusive sensores espaciales porque
Tiene unos sensores infrarrojos que pones en las esquinas de la habitación donde estés, que también te ubican en el espacio, ¿no? Actualmente Oculus Rift lo está compensando un poco con unas cámaras que tiene alrededor, pero la verdad todavía la calidad de imagen es un poco superior en HTC Vive, pero en particular en HTC Vive Pro. O sea, es principalmente la diferencia. Tenemos otra pregunta, pero aquí me gustaría complementarla con una que voy a agregar yo. Dice Eduardo Torres, ¿hay alguno, supongo que algún software para el lenguaje C y hacer videojuegos? Pero nos comentabas que está Unreal y Unity que utilizan C Sharp y C++, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos lenguajes? Mira, hay un paradigma aquí un poco difícil, bueno, no difícil, sino en el que suelen caer muchos quienes están empezando en programar. Saber programar y saber el lenguaje son cosas distintas. Saber programar quiere decir que tú tienes el pensamiento de un programador. Es decir, analizas los problemas, entiendes sus posibles soluciones, contemplas el proceso, etcétera. Saber el lenguaje, eso es como decir, pasé de escribir de lápiz a escribir a máquina de escribir, ¿no? Entonces, al final, solamente es cuestión de adaptarte a algunas cosas que tienen cada lenguaje en particular y entenderlas. Siempre una de las grandes recomendaciones que yo te hago en toda mi experiencia de programación es que no te cases con un lenguaje, sino que aprendas las capacidades, las virtudes que tiene cada lenguaje y lo adaptes a ti y a la necesidad de tu problema. Si tú estás aprendiendo C, está perfecto, genial, pero aprende a programar, aprende algoritmos, aprende todo eso y te va a ser sumamente fácil una vez que tengas bien entendido lo que son algoritmos, lo que es el pensamiento computacional. Te va a ser sumamente fácil migrarte de C Sharp a C++, a Python, a JavaScript, a Ruby, a lo que quieras. Quiero aprovechar para mandar un saludo de parte de esta serie y de la biblioteca a Ernesto Medina Mota, que él en esta ocasión, en vez de contribuir con una pregunta, nos comparte una información muy interesante para todos ustedes, que es sobre dos experiencias en las que pueden visitar. Y dice así. Como dato, para que se den una vuelta, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México hay una cabina de realidad virtual para convertirte y sentirte como si fueras un volador de Papantla y también visitar el templo de Quetzalcóatl en el centro coreano. Por ejemplo, allí en Polanco hay un simulador de lugares famosos de Corea en realidad virtual y está padrísimo. Entonces, muchas gracias Ernesto Medina Mota por compartirnos esta información valiosa. También recuerdo que había algunas experiencias similares en el Museo Papalote, en el Papalote Museo del Niño. Dice Carl Alex Ise, si tengo un proyecto en Unity con realidad aumentada y lo quiero vender al público en general, ¿hay alguna penalización o es de uso libre como Arduino? No, Unity, mm, para que tú puedas vender tu desarrollo, ya sea a otra empresa o a lo que sea, sí te pide que pagues al menos un mes de su versión Pro, que es la que es que es la que tiene un costo mensual, o puedes pagar un año, etcétera. Si pagas un año te hacen un descuento, etcétera. Pero sí te piden que al menos tengas pagado un mes de el mes que lo compilas, porque o sea, puedes trabajar, o sea, sin costo, pero ya el momento que tú quieras sacar tu compilado para venta, ya sea al público o a un cliente, sí es necesario que pagues este mes. En caso contrario, sí estás atenido a ciertas políticas que tienen ellos de legales, ¿no? No es Nos tan pregunta, costoso, perdón. O sea, el mes no es tan costoso, pero bueno. Sí. sí, nos pregunta Víctor Manuel González Manrique, ¿se pueden hacer simuladores ecológicos o biológicos? Simuladores ecológicos, no sé bien, no sé específicamente a qué te refieras, pero por ejemplo, hay algunos casos en los que tengo un amigo de los que entrenaba con nosotros karate que actualmente él se dedica a la biotecnología y hace desarrollos de moléculas para vacunas, etcétera.
Y justo está platicando, bueno, me platicó la última vez que lo vi, ya tiene un par de años, que estaban buscando implementar justo en realidad virtual, realizar sus modulados de proteínas, etcétera, para el desarrollo de vacunas. Ok, qué interesante pregunta la de Víctor. Mira, tenemos una similar de Alejandro Arquieta. ¿Existe algún sector o nicho que no ha sido bien atendido y que requiera realidad extendida, pero que por limitaciones en la tecnología actual solo queda a la expectativa de alcanzar dicho nivel tecnológico? Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que el que menos ha sido favorecido hoy en día con esta parte ha sido la parte de agricultura y ganadería, que yo creo que ahí podría haber un nicho importante que no ha sido explotado, principalmente por la falta de recursos y la segunda es por pues realmente no ha surgido la idea maestra, o sea, entonces yo creo que ahí sería una buena área para trabajar. Este, Nos dice Dinora, me gustaría saber más sobre aplicaciones o proyectos formativos y educativos. Ok, pues, ¿cómo le haremos llegar más información? Este, Em, si gustas, bueno, no sé si Dinora ya haya visitado el link que nos pasaste ahorita de este proyecto de Google que va a caducar el 30 de junio para que lo visite antes de que esté y puedes descargar los recorridos virtuales. Este, si me permites, a mí me gustaría compartir uno. Ahora que fue la celebración del viaje del Apolo a la Luna, pues hicieron una aplicación en la que tú podías, así como los que hayan buscado ahorita el perro, pues hacerlo con tu celular y poder ver todo el Apolo, ¿no? Y podías dar vuelta a la estructura virtual que se presentaba en tu sala. Entonces, pues podías verlo. Y dice que para proyectos formativos y educativos. Bueno, creo que Aldo lo estaba comentando, ¿no? Formativos en el área tanto de capacitación como de enseñanza o entrenamiento médico, ¿no? Nos pregunta, pero si tú quieres hacerles llegar algunos, recuerden a todos los que nos están viendo que después de la práctica les ponemos algunos comentarios extras o respondemos las preguntas que no alcancemos a contestar en el chat, se los ponemos ahí. Entonces ya te tenemos anotada, Dinora. Dice Erubiel, ¿qué alcance cree que puede tener este tipo de tecnología cuando alcance su máximo potencial? ¿Qué alcance? Mira, yo creo, desde mi punto de vista filosófico, es que podría sustituir o sea, no trabajos, sino muchas cosas repetitivas, porque aquí hay una delgada línea entre el temor que existe entre que los trabajos que se van a reemplazar con tecnología, etcétera, lo cual siempre ha pasado en la humanidad. Pero bueno, mi filosofía o lo que yo pienso o pronostico es que este tipo de tecnologías lo que va a ahorrarnos va a ser mucho tiempo que tenemos que gastar en actividades muy básicas, ¿no? Para nuestra supervivencia básica, que bien podríamos ocupar para desarrollarnos más pues, como humanidad, ¿no? Como personas. Bien, si hay mucho movimiento respecto de que dicen que nos van a hacer flojos, etcétera, la realidad es que piensa tú qué harías si tuvieras más tiempo libre. ¿Estarías solamente flojeando o te dedicarías tal vez más a tu deporte o a estudiar o a aprender otra nueva cosa, etcétera? Qué buena respuesta, muy reflexiva. Voy a tratar de pasar las siguientes 10 preguntas que tenemos y justo casi nos quedan 10 minutos. Nos dice Alejandro Arquieta, no, Herbert, dice, ¿para qué podría decir que es importante esto o tener este tipo de tecnología en nuestra vida? ¿En nuestra qué, perdón? ¿Te escuchas? En nuestra vida. ¿Para qué? Pues justo comentaba pues la capacidad que tenemos de realizar tareas de supervivencia básicas va a ser en un futuro. Y la otra es pues la capacidad también de comunicarnos con otras personas a la distancia, muy útil hoy en día, y tener una mayor interactividad con ellos. Yo, si me permites, quisiera agregar, tuve la oportunidad de probar algunos de las, no sé, algunos de los primeros
implementaciones que estaban haciendo con esta tecnología en la biblioteca Benjamin Franklin, y la sensación de ponerte uno de estos visores que te tapa completamente el rango de visión y después, o sea, te sientes un poco vulnerable, pero después te sientes en otro entorno y realmente te sientes como si estuvieras ahí. Quiero decir que la experiencia empática, o sea, es como, no sé, como si tú fueras un actor y de repente fueras otra persona que está ahí, como si leyeras un libro y te trasladaras a ser esa persona. La verdad, creo que por eso se ocupa muchos en entrenamientos empáticos o cosas así, porque es, o sea, no te la crees, ¿no? O el que nos mostrabas del despiece de los motores y todo. Recuerdo algunas capacitaciones técnicas donde estar viendo piezas complejas y la posibilidad de que lo puedas ver por 360 grados, casi como si la tuvieras aquí, es 1000 veces más barato que desarrollar la pieza en sí, ¿no? Entonces, sí, tanto en técnica como en social veo muchos, pues, beneficios. Nos dice Alejandro Arquieta, ¿existe algún sector o nicho que no ha sido bien atendido y que requiere realidad extendida, pero que por limitaciones, creo que este ya lo había leído, Sí, ¿no? hablamos de la agricultura. Nos dijiste el de agricultura, sí, perdón. Dice Gerardo Martínez, ¿cómo y dónde se puede buscar trabajo en la industria, como en Big Key, por ejemplo? Bueno, hay varias áreas. Por ejemplo, aquí mostré algunas. Estaba la misma Volkswagen, la Kenworth, o la industria de Shop, o en el mismo Unity, o en el mismo Unreal, o en alguna, o en varios estudios que hay, tanto en México como en el extranjero. El cómo es, como comenté hace rato, haz tu portafolio, haz cosas. Mientras tú más cosas hagas y muestres que puedes hacer, es más probable que te vean y consigas trabajo que quieres. El dónde, pues hay muchas plataformas, está pues, LinkedIn, etcétera. Hay varios lugares donde puedes buscar. Aprovechando que tengo información privilegiada, quiero compartir unos de los desarrollos de los que nos comentaste previo a este webinar. Es sobre, pues incluso para una fiesta de 15 años, ¿no? Donde las invitaciones eran virtuales o hacían uso de esta tecnología. Así es. Entonces, sí, Gerardo, yo creo que justo el área tecnológica, donde hay más oportunidades, donde no hay un camino establecido, hay más chances de implementar estas tecnologías, ¿no? Pero eso lo decides tú. O sea, cuando Aldo me contó este desarrollo la primera vez que podía suceder, yo pensé pues no sé, qué suerte de aventura tecnológica tipo chiste de hacer este tipo de tecnología para unos 15 años y sí, ¿no? O sea, imagínate qué tan creativo puede ser. Dice Helio CMR, dice, tema muy interesante. Antes de la pandemia se abrió un club de robótica en mi institución y sin tener relación con las especialidades se llenó el curso incluso para 2 grupos. Sí, es que pues conocer hoy de tecnología ya es como básico, ¿no? Básico, sí, exacto. Entonces, De hecho, particularmente la programación se me hace una habilidad que deben de aprender todos. O sea, hoy en día es todos, independientemente si va a ser médico, si va a ser abogado, si va a ser lo que sea. Yo creo que debe de saber, al menos tener nociones básicas de programación, ya que todo es tecnología hoy en día, ¿no? ok. Nos comenta Elizabeth, una chica, dice, ¿cómo nos puede ayudar a los docentes a mejorar nuestras clases de lectura y expresión oral y escritura? Justo como comentaba Rubí, este, bueno, es la inmersión que se logra, por ejemplo, si te vas un poco a la literatura, el nivel de empatía que logras con estos dispositivos es bastante grande. En el caso de mejorar tu lectura y tu escritura, pues es simplemente puede haber, por ejemplo, reconocimientos de voz que hagan una correcta lectura o dinámicas en las cuales puedas explicar, no sé, así, ahorita no tengo conocimiento de alguna aplicación que exista, pero no sé, se me ocurre una simplemente donde
Tienes que, por ejemplo, en el área de escritura podrías poner alguna especie de pistas y descubrir a un maleante o algo así, entonces puedes, con una correcta escritura, etcétera, puedes llegar a comunicarte bien, ¿no? Etcétera. Creo que hay, no sé si lo vi en algún lado que tenías que hacer como figuras, ¿no? Imagínate practicar la lectoescritura con, pues ya con Ajá. los sensores, ¿no? Del control. Digo, Dice, actualmente está el juego de Among Us, que no es realidad extendida, pero ayuda mucho a la escritura y a la comunicación. dice Ulas Horta, menciona un proyecto existente de realidad aumentada para la arquitectura o ingeniería. Como comentaba, por ejemplo, de Shop, que es una constructora en la cual puede diseñar en tiempo real edificios, y esa era una pequeña parte de su proyecto, el que mostré, una pequeña parte de su proyecto que era mostrarle al cliente la idea que tenían en tiempo, en tamaño real, en el sitio real. La otra es cuando ya se está realizando la construcción, un ingeniero puede validar, por ejemplo, la tubería, etcétera, ¿no? Que esté correctamente colocada de acuerdo a los planos, etcétera, con realidad aumentada. Y la última parte de arquitectura es simplemente con realidad virtual puedes mostrar un desarrollo, lo que actualmente hacen en maquetas. Con realidad virtual puedes hacerlo a un cliente, mostrarle así, pues, camina dentro de tu edificio, ¿no? De lo que va a ser tu edificio. Ay, nos quedan 4 minutos y justo para complementar estas dos preguntas de Elizabeth y de Ulas Ahorta y otra maestra que nos preguntaban, la experiencia más cercana que pueden tener con este tipo de visores podría ser con su celular y los patrones del Google Cardboard se pueden sacar de una caja de pizza, ¿no? Con ese cartón, con ese calibre del cartón y los lentes creo que ya los venden por pares en Mercado Libre o también por internet, ¿no? Entonces solamente poniendo esos lentes y buscando en YouTube, este, videos para Google Cardboard pueden tener esa experiencia. Mm, dice Víctor Manuel González Manrique, considero que la realidad extendida es la puerta de entrada a la virtualización de todo aprendizaje, así como la planeación y optimización de procesos en todos los aspectos de la vida humana. Yo creo que nos lo comenta en complemento a aquellas preguntas que nos decían, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? Exacto. Tengo otra. Adriana, no, Adriadne BC. ¿Existen aplicaciones o adiciones que se pueden colocar en una ventana o proyectarse en unas imágenes como un pizarrón de realidad virtual? Bueno, existen los famosos pizarrones inteligentes, pero como tal, de realidad virtual, hay algunos proyectos escolares, que justo todos los chicos pues se ponen sus visores. Entonces, como es realidad mixta, la maestra puede hacer una especie de figura holográfica previamente cargada y diseñada en su clase, en la cual puede mostrar distintas cosas, por ejemplo el cuerpo humano, etcétera. Entonces los chicos lo pueden ver, desarmar, tocar, sentir, ver cómo funcionan. Una de las cosas importantes de esta capacitación es, por ejemplo, que comentaba Rubí de que se desarmaban los motores, pues no solo es ver la pieza, sino ver cómo funciona un cilindro, cómo funciona una banda, cómo funciona una chispa, o sea, porque mientras la tengas aquí en tu mano, pues no ves realmente cómo funciona, te la puedes imaginar, pero ya ir realmente viendo qué movimiento tienen, pues ya es otra ventana, ¿no? O sea, otro mundo el que se abre. Lo mismo puede pasar con el cuerpo humano. Sí, Este, eso me recuerda a una exposición justo del cuerpo humano donde los cuerpos se veían muy, expuestos, ¿no? Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí quedan, creo que ahora no nos quedan algunas preguntas por responder. Rompimos récord. Vamos mejor en transmitir todas sus preguntas. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Te dejo palabras finales para cerrar esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están ahí. Recuerden darle like a la biblioteca, a la serie y estamos en contacto. Y no se pierdan la siguiente. Nos vemos el siguiente mes. ¿Qué nos Entonces, cuentas, Aldo? pues nada, muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí. Y pues gracias a la biblioteca, a Benjamín, a ti Ruby y a todos. Y pues nada, un consejo, hagan las cosas, no
hay muchas cosas gratuitas, open source, que no se limiten, piensen que es caro, ¿no? O sea, como les comentaba, Unity pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando quieran vender, ya cuando quieran vender, sí. Está Blender, está todo, o sea, realmente hagan las cosas porque es la única manera que tienen de darse a notar y de conseguir lo que quieren. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao.